Un videojuego que combina terror psicológico, misterio y narrativa cinematográfica. Prepárate para adentrarte en la mente de un escritor atrapado en un oscuro pueblo, donde la realidad y la ficción se mezclan peligrosamente. Esto es Alan Wake. En el corazón de un remoto y pintoresco pueblo llamado Bright Falls, un hombre atormentado por sus propios demonios llegó buscando paz. Alan Wake, un escritor afamado de novelas de suspenso, se encontraba atrapado en un bloqueo creativo que amenazaba con destruir su carrera y su vida personal. Junto a su esposa Alice, decidió tomar un descanso en una cabaña junto al lago Cauldron. Pero lo que empezó como una escapada idílica se convirtió en una pesadilla indescriptible. Desde el primer momento, Bright Falls se sintió diferente. El aire, impregnado de misterio, parecía susurrar historias olvidadas. En la cabaña, mientras Alan trataba de relajarse, Alice desapareció de manera inexplicable, como si el lago le hubiera reclamado. Desesperado, Alan se lanzó a buscarla, solo para despertar días después, perdido en el bosque, sin recuerdos de lo ocurrido, y en sus manos, un manuscrito que él mismo había escrito, titulado Departure, pero no recordaba haberlo hecho. Las páginas del manuscrito narraban eventos terribles que comenzaban a hacerse realidad. Los habitantes de Bright Falls estaban cambiados, poseídos por una fuerza oscura que los convertía en amenazas violentas. Esta entidad, conocida como la Oscuridad, envolvía al pueblo como un velo maligno, transformando objetos cotidianos en armas mortales. La luz, una simple linterna, se convirtió en el arma más poderosa de Alan, la única forma de enfrentar a la oscuridad. Mientras exploraba el pueblo, Alan descubrió más acerca de la historia del lugar. Bright Falls tenía un pasado sombrío relacionado con el lago Cauldron. Se decía que el lago tenía el poder de materializar las palabras, pero también de corromperlas. Aquí entraba en escena un personaje enigmático, Thomas Zane, un escritor que había vivido en Bright Falls décadas atrás. Zane había utilizado el poder del lago para combatir a la oscuridad, pero su lucha había terminado con su desaparición. Zane se manifestó ante Alan en extrañas visiones, como una guía que intentaba darle las herramientas necesarias para enfrentar al mal. Reveló que la oscuridad había reclamado a Alice y que solo reescribiendo la realidad podría Alan salvarla. Este conocimiento lo llevó a un enfrentamiento final en el corazón del lago Cauldron, donde usó su habilidad como escritor para crear un desenlace en el que Alice fuera liberada. Pero este acto tuvo un costo devastador. Alan quedó atrapado en una dimensión conocida como la Habitación Oscura, un lugar donde las reglas de la realidad se rompían y el tiempo parecía no existir. Desde este encierro, Alan reflexionó sobre los eventos que lo llevaron hasta allí. La oscuridad no solo era una fuerza externa, sino también una manifestación de sus propios miedos, inseguridades y la presión de su carrera como escritor. La frase final del juego, no es un lago, es un océano, simboliza la inmensidad de su lucha interna y las infinitas posibilidades del poder creativo, dejando a los jugadores con más preguntas que respuestas. La historia de Alan Wake es una metáfora compleja sobre el arte, el sacrificio y el precio de la creatividad. Alan no solo peleó contra un enemigo sobrenatural, sino también contra sí mismo, recordándonos que los verdaderos monstruos muchas veces viven dentro de nosotros, y mientras Alan permanece atrapado, su historia sigue resonando, como un eco eterno en las sombras de Bright Falls. ¿Lo jugarías? Déjanos tu comentario y no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para más contenido así.